Empecemos por empezar la grabación y vamos a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, jóvenes, bienvenidos, buenos días. Vamos a trabajar hoy en análisis de varianza, complementando los estudios que hemos venido realizando de las pruebas de bondad de ajuste y de independencia, que ya terminamos con ese capítulo. Entonces vamos a trabajar ahora lo que es el análisis de varianza, lo cual empezamos hablando de un diseño de experimentos, porque el tema que vamos a ver, pues lógicamente va acompañado también de una parte experimental. Recuerden que en estadística nosotros arrancamos de hipótesis y esas hipótesis las vamos a verificar. Para poderlas verificar nosotros tenemos que hacer un trabajo de campo. Ese trabajo de campo puede ser que sea un experimento, que nosotros tenemos que diseñar un experimento, mirar cuáles recursos necesitamos y realizar el experimento. Yo puedo variar en el experimento algunos elementos para mirar qué pasa si sucede esa variación. Hay otra parte de ese análisis de varianza o de ese trabajo que se hace para probar las hipótesis, en el cual nosotros no tenemos el poder de cambiar nada, sino sencillamente nos tenemos que limitar a observar lo que pasa. El texto aquí lo que le estoy compartiendo, tiene aquí al final de este párrafo, dice, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, que la parte final dice, por ejemplo, en un estudio para entender la relación entre fumar y el cáncer de pulmón, el investigador no puede asignarle a un sujeto el hábito de fumar. El investigador solo puede observar los efectos de fumar en las personas que ya tienen ese hábito y los efectos de no fumar en las personas que no lo tienen. Entonces, ahí tenemos algo que sencillamente es observacional. Yo no puedo hacer nada diferente a observar lo que pasa y a tomar los datos que necesito para continuar con mi estudio. ¿Okay? Nosotros vamos a mirar, hoy vamos a mirar una parte que es experimental. Vamos a mirar una parte que es experimental para entender lo que es el análisis de varianza. Entonces, vamos a leer esta introducción. En este capítulo se presentan tres tipos de diseño de experimentos. Un diseño completamente aleatorizado, un diseño de bloques aleatorizado y un experimento factorial. Nosotros vamos a trabajar los dos primeros. Para cada tipo de diseño se indica cómo usar el procedimiento estadístico conocido como el análisis de varianza, ANOVA, por sus siglas en inglés, para analizar los datos de una variable. ANOVA también se usa para analizar los datos obtenidos mediante un estudio observacional. Por ejemplo, se verá que la ANOVA también se usa en los diseños completamente aleatorizados para probar la igualdad de 3 o más medias poblacionales de datos obtenidos mediante un estudio observacional o experimental. No pasa nada, el procedimiento es el mismo. Entonces, hasta lo que hemos visto ahora, nosotros habíamos comparado el comportamiento de dos variables, dos factores, ¿ok? Si son independientes, si han cambiado, si la distribución sigue si la distribución cumple los requisitos de ser una distribución de Poisson o una distribución normal. Aquí vamos a tener que trabajar con 3 o más poblaciones, y finalmente nosotros lo que vamos a decir con el análisis de varianza, comparando las varianzas, es si los promedios de esas 3 poblaciones son iguales o no. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar inicialmente en la primera sección de este capítulo se presentan los principios de un estudio experimental y cómo emplearlos en un diseño completamente aleatorizado.
En la segunda sección se muestra cómo usar el ANOVA para analizar los datos de un diseño de experimentos completamente aleatorizado. ¿Ok? Vamos a mirar también una comparación múltiple y otro diseño, un diseño más que es el de bloques aleatorizados. El experimento factorial no lo vamos a trabajar. Bueno, entonces vamos a mirar qué es esto del diseño de experimentos. Con un ejemplo. Resulta que una empresa se dedica a ensamblar sistemas de filtración de agua. Y se compran los componentes para montar esos sistemas de filtración. El grupo de ingenieros industriales era el encargado de determinar el mejor método para armar el sistema de filtración. Después de considerar varios métodos, quedaron solo 3 alternativas, el método A, el método B y el método C. La diferencia entre estos métodos era el orden en los pasos para armar el sistema. Los administradores de Chemitech querían saber con qué método se podían producir más sistemas por semana. En el experimento de Chemitech, el método para armar el sistema es la variable independiente. Por favor, tengamos en cuenta esto. Estos ya son términos propios del tema. Entonces, ese sistema, la variable independiente se denomina factor. La variable independiente se denomina factor. Entonces, en este caso, el factor es el sistema de armar, la manera de armar el sistema es la variable independiente. Y a este factor le vamos a asignar 3 métodos para armar el sistema. Esos métodos reciben el nombre técnico de tratamientos. En este caso, en este ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener un factor que es el método para armar el sistema, y 3 tratamientos, tratamiento A, tratamiento B y tratamiento C. Cada tratamiento corresponde a uno de los 3 métodos para armar el sistema. El problema de Chemitech es un ejemplo de un experimento de un solo factor. Interviene solo un factor cualitativo, el método para armar el sistema. En experimentos más complejos caben múltiples factores y los factores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Bueno, entonces, esos 3 tratamientos para armar el sistema constituyen las 3 poblaciones de interés del experimento de Chemitech. Una población está formada por todos los trabajadores que emplean el método A, otra por los que emplean el método B y otra por los que emplean el método C. Cada población, la variable dependiente o variable de respuesta, variable dependiente, aquí ya estamos hablando de la variable dependiente, recuerden que la variable independiente o factor es el sistema de filtración, ¿ok? Aquí, en este caso, la variable de respuesta o variable dependiente es el número de sistemas de filtración que se arman por semana. ¿Ok? Y el objetivo estadístico del experimento es determinar si el número medio producido por semana es el mismo en las 3 poblaciones, es decir, con los 3 métodos. Al igual que lo que hicimos en las pruebas de bondad y ajuste, nosotros aquí también vamos a arrancar de un juego de hipótesis, de un par de hipótesis, ¿ok? Entonces, aquí nos van a llevar de manera paso a paso. Vamos a iniciar por lo más sencillo y nos dicen, suponga que la muestra aleatoria de 3 trabajadores de la empresa Chemitech. Es decir, sacamos 3 personas de la empresa Chemitech, empleados de la empresa Chemitech que trabajan armando estos filtros. En el lenguaje de diseño de experimentos, estos 3 trabajadores son unidades experimentales, es decir, estas son las unidades experimentales, quienes van a ejecutar el trabajo. En el diseño de experimentos que se usará para el problema de Chemitech se le llama diseño completamente aleatorizado. Este primer tema que vamos a trabajar es un diseño totalmente aleatorizado.
En este tipo de diseño se requiere que cada uno de los tratamientos o métodos para armar el sistema se asigne de manera aleatoria a cada una de las unidades experimentales o trabajadores. Debemos garantizar que cada trabajador sea asignado de manera aleatoria a los métodos, a cualquiera de los métodos que vamos a utilizar. Se cumple para 3 o para 4 o para cualquier número. ¿Ok? Bueno, el concepto de aleatorización, como se ha ilustrado en este ejemplo, es importante en el diseño de experimentos. Por eso se llama completamente aleatorizado y debemos garantizar que se cumpla eso. ¿Ok? Bueno, es como cuando nosotros como profesores ya cuando estamos trabajando presencialmente, bueno, vamos a hacer un trabajo en equipos, entonces armen 3 equipos. Ustedes verán cómo lo arman. ¿Ok? O yo lo voy a armar, entonces yo lo hago de manera aleatorizada. Luisa, Marlene y Pedro trabajan, Jorge, Javier y Manuel en otro grupo, en fin, de manera aleatorizada. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, vamos a repetir ese mismo experimento de sacar los trabajadores. Ahora no lo vamos a hacer. Supongamos que vamos a repetir esto y vamos a sacar 15 trabajadores para asignarle 5 a cada tratamiento. Entonces, aquí gráficamente nos muestran cómo está la cosa. Tenemos todos los empleados de la fábrica. Vamos a sacar una muestra de 15 empleados tomados para el experimento y vamos a asignar a 5 para cada uno de los métodos de ensamble. Entonces tenemos para el método A el tamaño de la muestra es 5, para el método B también es 5 y para el método C también es 5. Esto no siempre va a ser igual. Puede que alguien diga, no, yo quiero colocar 10 en el A, 8 en el B, 5 en el C. Eso puede ser igual número de tamaño de muestra para todos los tratamientos o diferente número de tamaño de muestra para los tratamientos. Eso no me cambia para nada el procedimiento, el método. Listo. Aquí nos está diciendo lo que les acabo de explicar, que observe que con el experimento de 3 trabajadores, pues solamente se obtendría un dato, ¿no? Uno para el A, uno para el B y otro para el C. Ahora vamos a obtener 5 resultados para el A, 5 para el B y 5 para el C. ¿Qué van a hacer estos señores? Van a armar sistemas de filtración por un método, estos 5 por otro método y otros 5 por otro método. Y a nosotros nos interesa es el promedio de unidades que se arman por semana en cada uno de los métodos de filtración. ¿Listo? Eso es lo que nos interesa. Entonces, ya tenemos diseñado el experimento. Entonces, nosotros partimos de que vamos a asignar variables. Entonces decimos que mu sub 1 es el número promedio de unidades producidas por semana con el método A. Mu sub 2 es el número promedio de unidades producidas por semana por el método B. Y mu sub 3 es el número promedio de unidades producido por semana por el método C. Ya tenemos definidas nuestras variables, ¿ok? Ya tenemos definido, identificada nuestros promedios. Listo. Entonces, ustedes tienen ahí un archivo en la plataforma que dice algo así como datos, trabajo en clase, septiembre 24. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Datos ANOVA para trabajo en clase, septiembre 24. Por favor, ábranlo. Y eso corresponde a estos datos que están aquí. Dejémoslos ahí, ahorita los vamos a trabajar. Dejémoslos ahí, ahorita los vamos a trabajar. Bueno, entonces, recuerden que arrancamos de hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que el promedio de la población 1 es igual al promedio de la población 2 y es igual al promedio de la población 3. Hipótesis nula. La hipótesis alternativa, recuerden que siempre es la negación de la nula. Nos dice que no todas las medias poblacionales son iguales. ¿Sí? Con el procedimiento del análisis de varianza, nosotros vamos a trabajar con
análisis de varianza. No vamos a comparar los promedios como tal, sino que vamos a comparar las varianzas. Entonces, este experimento tiene dos varianzas. Tiene una varianza entre tratamientos, es decir, entre el método A, el método B y el método C hay una varianza. Y dentro de cada uno de estos métodos, también hay una varianza que se llama varianza dentro de los tratamientos o error de los tratamientos. Entonces tenemos entre ABC y dentro de las cantidades producidas por cada uno de los elementos que están trabajando en cada uno de los procesos. Comparar esas dos varianzas mediante un estadístico F es lo que nos permite tomar una decisión de rechazo o no rechazo a la hipótesis nula. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para eso tenemos que, si la diferencia no es muy grande, si las varianzas son muy parecidas, pues lógicamente que no podemos rechazar la hipótesis nula. Si la comparación de las varianzas es grande, entonces podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es grande? Pues ese concepto de grande, eso es lo que nos lo dicen los indicadores estadísticos, los parámetros estadísticos, mediante el estadístico F, que es el que vamos a comparar. Y ahí vamos a comparar esos Fs, el de la prueba, que es lo que hacemos nosotros, contra el crítico, que nos lo da una tabla que ya está establecida. ¿Listo? Para trabajar este análisis de varianza, partimos de unas suposiciones que asumimos que son ciertas. Decimos que en cada población la variable de respuesta tiene una distribución normal. Es decir, la cantidad de sistemas de armado por cada método sigue una distribución normal. Segundo, la varianza de la variable de respuesta, que se denota como con el símbolo de la varianza, es la misma en todas las poblaciones. Y las observaciones deben ser independientes. Lo que suceda, lo que haga el elemento A debe ser independiente de lo que pase en el B, debe ser independiente de lo que pase en el C. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar, esto lo pasamos y nos vamos a ir a la parte ya práctica. Aquí están unos cálculos que nosotros los vamos a obviar aquí, los vamos a hacer por cuenta de nosotros. Entonces nos vamos para Excel y vamos a mirar qué es lo que vamos a trabajar. ¿Ya todos abrieron el archivo? Yo me conozco con mis... Ah, tengo ya un buen número de participantes, tengo 10, qué bien. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a insertar aquí una columna. Vamos a insertar aquí una columna para calcular los siguientes estadísticos. Vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular la varianza de la muestra. Y vamos a calcular la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Bueno, recordemos que para esto nosotros ya podemos usar nuestra función de Excel y entonces decimos más o igual promedio, doble clic al promedio, seleccionamos, calculamos. Ya con la función ahí insertada, sencillamente lo que hacemos es arrastrar y ya tenemos los promedios de las 3 muestras.
Hacemos lo mismo con la varianza y con la desviación estándar. Entonces, más varianza, más y seleccionamos la varianza de la muestra, var.s de la muestra. Es una muestra con la que estamos trabajando. Seleccionamos nuestros 5 datos del método A y obtenemos la varianza del método A. Y ahora arrastramos la fórmula para obtener las otras dos varianzas. Repetimos la operación ahora con la desviación estándar. Desviación estándar. Más desviación, más desviación de la muestra, aquí está, desviación de la muestra, doble clic, seleccionamos los 5 datos del método A, calculamos la desviación estándar de la muestra y arrastramos. Bueno, ahora vamos a calcular el promedio general, promedio de estas 15 datos, que lo calculamos sencillamente sacando el promedio de estos promedios. Entonces decimos más promedio, y lo calculamos aquí. ¿Listo? Esa es la media de medias o promedio del muestreo. ¿Ok? Eso es lo mismo que si yo saco el promedio de estos 15 datos. Vamos a mirar que es cierto. Entonces, mire, esto es por demostrar algo que ya vimos por allá en muestreo. Promedio. Vamos a sacar el promedio de esos 15 datos. A ver cuánto nos da. Entonces, seleccionamos y encontramos que nos da exactamente lo mismo. Pero, pues es más sencillo, especialmente cuando estoy trabajando de forma manual, calcular el promedio para 3 que para 15, ¿no? Entonces, nos da lo mismo. Esa es una conclusión que sacamos cuando vimos distribuciones muestrales. El promedio del muestreo es igual al promedio de la población. Bueno, ya tenemos esto. ¿Listo? Ya tenemos la varianza, ya tenemos los estadísticos. Ahora vamos a trabajar. Como les dije, nosotros vamos a comparar las varianzas entre los tratamientos y la varianza dentro de los tratamientos. ¿Ok? Entonces vamos a mirar el lenguaje que se utiliza aquí y el procedimiento que vamos a realizar. Entonces, vamos a calcular la varianza poblacional entre tratamientos, que se conoce como el cuadrado medio entre tratamientos. Página 529. Cuadrado medio entre tratamientos. Y aquí hay una fórmula, de esas fórmulas que a nosotros no nos gusta mucho ver, que aparecen con sumatorias, que aparecen con índices, subíndices, que aparecen, bueno, entonces, pues esto es muy sencillo, ya vamos a ver que esto es muy sencillo. Esto que se llama aquí, se llama la suma de los cuadrados de los tratamientos. El numerador de esto se llama la suma del cuadrado de los tratamientos. Aquí hay un símbolo de sumatoria. Bueno, dice que sumemos estos cuadrados de la diferencia de cada promedio de la muestra con el promedio general, multiplicado por el número de observaciones. Esa sería la suma de los cuadrados de los tratamientos. Ahorita lo haremos. Aquí estoy definiéndoles, leyéndoles esta formulita que está aquí. Y en el denominador vamos a tener algo que se llama grados de libertad. Grados de libertad, que en este caso son K-1. K siempre va a ser el número de tratamientos. En este caso, K vale 3. Bueno, entonces vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. Ok, vamos a la suma de los cuadrados de los tratamientos. Aquí está. ¿Listo?
el cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre los grados de libertad. Y la suma de los cuadrados de los tratamientos es esta fórmula de la cual les he venido hablando. Entonces vamos a calcular esto. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vamos a colocar cuánto vale n. Entonces, n vale 5 para cada tratamiento. ¿Ok? Necesitamos conocer el valor de n. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos saber? Ya tenemos el cuadrado. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Ok? Y la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a... bueno, tal vez antes debo calcular una cosa. Sí, voy a hacerlo más explícito. No vamos a calcular todavía esto. Vamos a establecer los cuadrados de las diferencias. Vamos a establecer los cuadrados de las diferencias. Diferencias al cuadrado. Diferencias al cuadrado. Entonces, tenemos esto menos esto, pero me faltó un paréntesis, coloquémoslo aquí, regresémonos aquí y pongamos el paréntesis porque si no, no me eleva al cuadrado, sino que me eleva primero al cuadrado solamente el último valor y elevémoslo al cuadrado. Vamos a dejar fijo con R4, que lo necesito para todos, y elevemos al cuadrado. ¿Okay? En este caso, que son números tan pequeños, pues sencillamente lo podemos hacer manualmente, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí esto, hagamos. Okay. Aquí tenemos las diferencias al cuadrado. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. Recuerden que eso es n, número de datos, número de muestra, multiplicado por la sumatoria de los cuadrados. Entonces aquí, antes de esto, me toca sumar estos cuadrados. Vamos a sumar estos cuadrados. Listo. Entonces, la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a esto multiplicado por esto más esto multiplicado por esto más esto multiplicado por esto. Ok. Ya tenemos la suma de los cuadrados de los tratamientos. Ok. La suma de los cuadrados de los tratamientos. Bueno, aquí vamos a incluir, vamos a meter aquí algo. Y vamos a incluir aquí un número de tratamientos. Nosotros ya dijimos que tenemos 3 tratamientos, tratamiento A, tratamiento B y tratamiento C. Listo. Entonces,
Ahora sí, vamos a calcular el cuadrado medio de los tratamientos o varianza entre tratamientos, que es igual a la sumatoria de los cuadrados dividido entre el número de tratamientos dividido entre el número de tratamientos menos 1. Ok. El cuadrado medio de los tratamientos nos dio 260. Este valor lo vamos a necesitar más adelante porque esta ya es la varianza entre tratamientos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular la varianza dentro de los tratamientos. Y aquí se llama cuadrado medio del error. ¿Ok? Bueno. Entonces, para el cuadrado medio del error, tenemos otra formulita. Y es, multiplicamos vamos a mirar, vamos a multiplicar el tamaño de la muestra menos 1 por la respectiva varianza de cada uno de los tratamientos. ¿Ok? Entonces, la formulita la tenemos por aquí. Aquí abajo está. Aquí está. Vamos a multiplicar el tamaño de la muestra menos 1 por la varianza de cada tratamiento. Y en el denominador vamos a tener el número total de observaciones, en este caso son 15, menos el número de tratamientos. Aquí está la fórmula. Cuadrado medio del error es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre el número total de elementos en los tratamientos menos el número de tratamientos. Y aquí nos dice que el cuadrado del error es igual a esto, ¿no? Es decir, a n-1 multiplicado por la respectiva varianza. ¿Listo? Bueno, ahorita al final le hacemos un reto que aquí nos llevamos esta fórmula y las colocamos allá en Excel. Pero por ahora sigamos con esto. Entonces vamos a calcular esto. La suma de los cuadrados debidos al error para poder calcular la varianza dentro de los tratamientos. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es la suma de los cuadrados la suma de los cuadrados debidos al error, ¿ok? Y entonces, esto es igual a más n-1. Voy a darle aquí todo aquí hechecito para que no tengan problema. Menos 1. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la varianza de este tratamiento que está aquí. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, yo creo que esto yo lo puedo arrastrar. ¿Ok? ¿Listo? Es igual a esto. Y entonces, aquí tendríamos la suma de los cuadrados de los debidos al error. Suma de los cuadrados debidos al error. Entonces, vamos a traernos esto para acá. Vamos a ver si me lo puedo traer. A ver si se deja. Otra cosa rara. No está bien. ¿Ok? Entonces, esta es la suma de los cuadrados debidos al error. Suma de los cuadrados debidos al error. ¿Listo? Ok. Listo. Ahora, con eso vamos a calcular
suma aquí también. Y estoy sumando el total de la muestra. Aquí vamos a tener el total de la muestra. ¿Okay? Ahora sí, vamos a calcular el cuadrado medio del error, que es la varianza dentro de los tratamientos. Entonces, esto es igual a la suma de los cuadrados debidos al error dividido entre el número total de observaciones, que es 15, menos los tratamientos, que son 3. ¿Ok? Listo. Y calculamos. Ok. Aquí ya tenemos la suma de los cuadrados. Aquí tenemos también el cuadrado medio del error. Y ahora nos falta calcular F. F es el estadístico que nos permite comparar el cuadrado medio de los tratamientos, es decir, la varianza entre tratamientos con la varianza dentro de los tratamientos o del error. ¿Listo? Entonces, F. Y F es igual a lo que les acabo de decir. Cuadrado entre tratamientos dividido entre el cuadrado dentro de los tratamientos. Ok. 9,18. Nos dio nuestro F de la prueba. Este es F de la prueba. F de la prueba. Listo. Vamos a ponerlo por aquí en el centro. Y vamos a ponerle a esto un colorcito más llamativo, como para que sepamos que ese es un factor a tener en cuenta para nuestros cálculos. Okay. Ese es el F de la prueba. ¿Listo? Bueno, preguntas. He tratado de ser lo más explícito posible, de dejarles la huella total en el cuadro. En el cuadro, para que ustedes sencillamente con mirar, bueno, es que es 260, ¿qué es? Muestre a ver, B13, ¿qué es esto? Esto es B13 dividido entre B11 menos B1. B13 es la suma de los cuadrados, es decir, esto dividido entre esto menos 1. Entonces ahí les queda la huella, ¿no? Para mirar cómo es la fórmula, sencillamente oprimimos F2 y él me muestra qué operación se hizo para llegar ahí. Cuando hay una fórmula, ¿no? Cuando no la hay, pues no hay manera. Aquí, ¿qué hicimos para llegar aquí? Dividimos este entre este. Listo, ahí tenemos el rastro. ¿Listo? ¿Preguntas? Dona Fernanda, ¿cómo te sientes? Hola, profe, bien, pues yo entendí lo que usted explicó. Bueno, ok. Elizabeth. Manosalva. Yo igual, profe. No te seguí. ¿Alguien con dudas? Bueno, listo. Entonces sigamos. No hemos terminado, ¿no? Únicamente estaba así como tratando de establecer un diálogo con ustedes. Listo. Entonces vamos a mirar ahora. Recuerden, yo calculo un estadístico de la prueba. Esto fue lo que nosotros hicimos. Nosotros pusimos a 5 personas a trabajar en cada uno de estos métodos de armado de los sistemas de filtración y eso nos arrojaron unos promedios y con eso y con el cálculo de los otros estadísticos, desviación estándar y varianza, pues le dimos vida a este análisis de varianza, llegando finalmente a encontrar un F de la prueba que nos dio 9,18. A continuación, ese F de la prueba tenemos que contrastarlo contra un F crítico. Y los F críticos siempre nos los van a dar una tabla. Nos va a dar una tabla o un p-value. O un p-value, el cual pues
ya aprendimos a calcular también. Entonces, la regla de decisión es rechazar H sub 0 si F de la prueba es mayor que F crítico. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el F crítico. Vamos a calcular, no, vamos a buscarlo. Entonces, recuerden que nosotros, este cuadrado medio de los tratamientos, el denominador de esto fue K-1, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar por aquí que los grados de libertad para esto, donde lo coloco de manera que queda visible. Entonces, cuadrado medio de los tratamientos, grado de libertad. Pongámoslo aquí. Grado de libertad. Esto es igual a el número de tratamientos menos 1. ¿Ok? Esos son los grados de libertad. Este ejercicio por allá en alguna parte dice que lo vamos a trabajar con un 5% de significancia. Aquí vamos a insertar algo y son los grados de libertad. En el denominador, grado de libertad. Grado de libertad que es igual al total de observaciones menos el total de tratamientos. Ok. Entonces, estos dos que están aquí son los grados de libertad para esto. Y estos dos que están aquí son los grados de libertad para esto. Esto es el numerador, grado de libertad en el numerador, y esto es grado de libertad en el denominador. Pues vamos a estar aquí porque no escribimos la palabra completa. Denominador. Y esto es grado de libertad en el numerador. Numerador de la fracción. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a buscar el F crítico. Ahora sí, nos vamos al libro. Y buscamos aquí en la página 990. ¿Qué será? Vamos a ver. 989. A ver cómo vamos a poner esto. 989 chi cuadrado. La siguiente es ella. Aquí tenemos la tabla F. ¿Ok? Esta es la tabla F, la distribución F. Fíjense que también es una prueba de una sola cola, al igual que chi cuadrado, ¿no? De aquí para acá, este punto aquí es el... No, espera que agachar la cabeza, volteemos. Este punto aquí es el F en alfa, en el nivel de significancia. Esto vale 0.05. Valores de aquí para arriba son áreas de rechazo. Entonces, rechazamos la hipótesis nula cuando el F de la prueba esté por encima del F crítico, cuando ocupe este valor de aquí hacia arriba. Entonces, vamos a trabajar con una significancia del 0.05 y vamos a trabajar
con 2 grados de libertad en el numerador, de acuerdo a lo que tuvimos aquí en Excel, 2 grados de libertad en el numerador y 12 grados de libertad en el denominador. Con ello vamos a encontrar este valor crítico de eso. Entonces tenemos 2 grados de libertad en el numerador. Los grados de libertad, miren, están aquí a la izquierda, aquí en la primera columna, al margen izquierdo de la tabla están los grados de libertad. Entonces nos bajamos a buscar 12 grados de libertad en el denominador. Entonces aquí tenemos significancias de 0.10, 0.05, 0.025 y 0.1, las más usadas. Aquí están. Para 12 grados de libertad en el numerador y 2 grados de libertad en el denominador, tenemos que nuestro F crítico es 389. Aquí tenemos. Esto es significancia, esto es 1 grado de libertad, estos son 2, estos son 3, hasta. ¿Ok? Entonces tenemos que nuestro F crítico es 389. Profe, Bueno. ¿por qué 389 y no ninguno de los otros valores que están ahí? Bueno. ¿Por qué 389? Por la significancia del 0.05. ¿Sí? 0.05 la significancia del ejercicio. Si fuera del 10, pues sería 281. Si fuera del 2.5, sería 510. Si fuera el 1% de significancia, sería 693 el valor crítico de eso. ¿Ok? Ok, profe. Si es que aquí nos colocaron... Profe, Cuénteme. profe, ¿y por qué 389, digamos, en esa fila? En esta fila, porque aquí está la Sí. significancia del 0.05 en la fila, Pero ¿no? hacia el otro lado, profe, o sea, subiendo como en la columna. La columna, bueno, 3,89 en esa columna. perfecto, mire, ¿por qué? Porque aquí tenemos 2 grados de libertad en el numerador. Ah, ok. Grados de libertad en el numerador. Entonces aquí tenemos 2 grados de libertad en el numerador. Y aquí abajo tenemos los 12 grados de libertad en el denominador. Y aquí tenemos la significancia de 0.05. Entonces, por eso este 389. ¿Listo? Sí, profe. ¿Solucionada la duda? Sí. Ok. Bueno, entonces nos vamos a nuestra tabla otra vez. Y entonces aquí colocamos 3.89. Perfecto. Listo. Entonces, vemos claramente que el F de la prueba es superior al valor crítico. Entonces, a ver, ¿dónde comparo yo estos valores? Bueno, entonces, vamos a colocar por aquí F prueba. F de la prueba. F de la prueba, sí. Y F crítico. Listo, F de la prueba. Este. F crítico. Este. Estos dos jóvenes tienen este signo de relación matemática. Este jovencito es mayor que este otro. ¿Ok? Bueno, entonces, como esto es entonces, regla de decisión.
F es la prueba mayor que F crítico. 9.18 mayor que 3.89. Rechazar. Rechazar. H sub 0. Es decir, no señor. Las medias, los promedios de producción de unidades de filtración armados durante la semana no son iguales con los 3 tratamientos. Por lo menos un promedio no es igual. Por lo menos un promedio no es igual. Esa es la decisión estadística, es decir, estamos rechazando la hipótesis nula y al rechazarla nos está llevando a decir, no señor, los 3 sistemas de filtración no producen la misma cantidad de sistemas semanalmente. Listo, ok. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues ahí, digamos, desde la estadística, ese es el procedimiento, esa es la decisión. Ahora, como administradores, como gestores, como directores de un área, en fin, como responsables del sistema de producción, nos toca tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, debo averiguar cuál es el sistema, cuál es el tratamiento que me arroja un promedio diferente. El tratamiento o los tratamientos que tienen medias diferentes. Recuerden, esto se hace con 3 o más poblaciones. Yo puedo tener 4, 5, 6 poblaciones y también el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Entonces, para eso, pues la estadística acude nuevamente en nuestra ayuda y nos permite calcular la diferencia mínima significativa que se denomina en términos prácticos y cortos LSD, que es las siglas en inglés de diferencia mínima significativa. ¿Okay? LSD. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Necesitamos una formulita. Necesitamos una formulita. ¿Qué pasó? Me pasé. Me pasa 2. Ah, pasé. Bueno, entonces, el LSD, Lea Significative Difference, en inglés. Tiene esta formulita, es igual a T en alfa medios. T es otra tablita en estadística. Es la tabla T, la distribución T-Student, una distribución T-Student, que ahora la vamos a buscar. ¿Okay? Esa T-Student nosotros la vamos a calcular para alfa medios. Recordemos que alfa es 0.05. Alfa medios, pues lógicamente es 0.025. Ya nos vamos a ir a la tabla a buscar. Entonces, tenemos que encontrar ese valor de T para reemplazarlo aquí. Este cuadrado medio del error ya lo vimos, que es por allá, lo tenemos en nuestro cuadro. El día que reemplacemos lo vamos a recordar. Y este N1, N sub I y N sub J es el tamaño de la muestra. En nuestro caso, tenemos que calcular solamente un LSD. ¿Por qué? Porque las muestras son iguales. Entonces, esto siempre me va a dar lo mismo. 1 sobre 5 más 1 sobre 5. Si aquí fueran 6 y aquí fueran otros más valores, entonces aquí tendríamos que comparar 1 sobre 5 más 1 sobre 5 si fuera 1. La otra sería 1 sobre 5 más 1 sobre 7 o 1 sobre 5 más 1 sobre 8, dependiendo del tamaño de la muestra. Como en este caso las muestras son iguales, solamente tenemos que calcular un LSD. ¿Ok? Un LSD. Bueno,
Ya que estoy aquí, yo me voy a llevar, no, vamos a buscar el LSD. Entonces recuerden que vamos a buscar esta tablita T. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí nuevamente a la página 985, un poquito más atrás, 985. Esta es la normal y a continuación viene la T. Listo, aquí está la T. Listo, entonces mira aquí, para esta mitad que vale 0.025, 0.025, nos vamos a buscar los 12 grados de libertad del denominador del error, ¿cierto? Aquí está, 12 grados de libertad. El 0.05 es la tercera columna de derecha a izquierda. 0.005, 0.01, 0.025. En esta columna, tercera columna, buscamos 12 grados de libertad y encontramos que nuestro valor de t es 2.179. ¿Ok? 2.179. ¿Listo? Entonces, coloquemos por aquí. ¿Ok? Estadístico de estudio. $2.179. Ok. Listo. Entonces, vamos a traernos la formulita. Bueno, ahora recorto. A 540. Sí, recortes. Bueno, listo. Entonces, tenemos, por favor, aquí, esto es un quinto más un quinto, son 2 quintos, ¿ok? Multiplíqueme 2 quintos por 28.33, que es el CME. 2 quintos por 28.33. Le sacan la raíz cuadrada a eso. Multiplicar por 2 quintos es multiplicar por 2 y dividir por 5. No se compliquen la vida. Creo que esa raíz cuadrada nos da 3.36. La diferencia mínima significativa sería 7.34.
¿Ok? Esa raíz cuadrada da 3.3669. 3.3663, perdón. Entonces lo aproximamos a 3.7, 3.67 para hacerlo, 3.37 para hacer los cálculos. Y entonces nos da diferencia mínima significativa de 7.34. ¿Qué significa diferencia mínima significativa? Que si la diferencia entre los promedios no alcanza ese valor, pues sencillamente se puede considerar que esas dos poblaciones tienen el mismo promedio. Para que para que los promedios sean diferentes, la diferencia mínima significativa tiene que ser mayor que este valor, es decir, tiene que ser mayor que 7. Aquí los decimales, independientemente del decimal, no podemos aplicar decimales porque sencillamente son sistemas de filtración y esos son unidades enteras. O la diferencia es 7 o es 8. Ya no puede ser 7, 3, pues no vale la pena, ¿no? ¿Es 7 o es 8? ¿Listo? Sistemas de filtración. Entonces, diferencia mínima significativa 7.34 en la promedios. Entonces, diferencia 1 versus 2. ¿Ok? 1 versus 2, diferencia 1 versus 3, diferencia 2 versus 3. ¿Ok? Tenemos que establecer tres diferencias, ¿no? El promedio 1 contra el promedio 2. El promedio 1 contra el promedio 3 y el promedio 2 contra el promedio 3. Es decir, tenemos que comparar este promedio contra este promedio contra este y este promedio contra este. ¿Ok? Comparación múltiple. Yo tengo que establecer la comparación entre cada promedio porque necesitamos conocer cuál promedio o cuáles promedios tienen diferencia significativa. ¿Ok? Entonces, diferencia 1 versus diferencia 2 es igual a promedio producido por el procedimiento 1 menos promedio producido por el método 2. Ahora, 1 menos 3. 1 menos 3. Y finalmente, 2 menos 3. Listo. Ok. Entonces, cuando comparamos estos valores absolutos, ¿no? La diferencia es la misma cosa, sea por más o por menos, son valores absolutos. Entonces, 4 no es mayor que 7. Entonces, 1 y 2, 1 contra 2, no tienen diferencia mínima significativa. Es decir, estos se pueden considerar que generan el mismo promedio. ¿Listo? Ahora, 1 versus 3 sí tienen diferencia significativa. Y 2 versus 3 también tienen diferencia significativa. Entonces, en este caso, ¿cuántos procesos, cuántos tratamientos tienen diferencia significativa? Pues uno solo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el del problema? El del problema es el 3, ¿cierto? El 3. El 1 con el 2 no tienen diferencia significativa. Entonces, el 1 y el 2 pueden funcionar cualquiera de los dos porque no tienen diferencia significativa. Pero el 3 sí aparece con problemas aquí con el 1 y el 3 también aparece aquí en problemas con el 2, en diferencia significativa. Yo hablo en problemas en sistema figurado, ¿no? Es como por comprender qué es esto, ¿no? Luisa, María y Pedro
Luisa y María se llevan muy bien, ¿ok? Pero Luisa y Pedro no, y María y Pedro tampoco. Entonces el problema es Pedro, ¿no? Porque no se lo aguanta nadie. ¿Listo? Entonces el problema es este. Entonces, el tratamiento que tiene un promedio diferente es el tratamiento número 3. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, miramos qué pasa con ese tratamiento número 3. ¿Qué nos están diciendo? Oiga, este tratamiento está generando menor cantidad de unidades a producir. Entonces, estos dos se pueden aceptar como que tengan el mismo tratamiento y se pueden utilizar, seguir utilizando. Con este tratamiento, pues ya usted como director, como gerente, como encargado del área de producción, va a tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer con este tratamiento? ¿Lo voy a anular y me voy a quedar con dos? ¿O son insuficientes los dos? Entonces, ¿qué le puedo hacer a ese tratamiento? Ya viene, es una observación de métodos y tiempo, ¿no? Decir, miremos a ver qué pasa. Recordemos que de acuerdo al enunciado lo que está diferente son el orden de ensamble, entonces cómo lo cambiamos, miramos a ver si lo podemos cambiar o definitivamente tenemos que dedicar más personas a los otros dos métodos, quedarnos con los dos y anular ese o reformularlo, ¿no? Ya son decisiones que se toman con base en un estudio estadístico que nos dijo, mire, los métodos de ensamble que estamos utilizando no nos están rindiendo al mismo ritmo. Hay uno que es diferente, que nos está frenando la producción. Entonces, ¿qué hacemos con ese? Lo reformulamos, lo rediseñamos, lo anulamos. Ya depende de otros factores que no nos corresponde a nosotros como encargados únicamente de la parte de análisis en esto, tomar la decisión. O si somos los dueños del negocio, si somos los gerentes, pues lógicamente somos los que tenemos que tomar la decisión y tenemos entonces que ir a mirar métodos y tiempos, a ver qué pasó. Usar una de las cosas que ya aprendí durante mi carrera o que aún estoy aprendiendo y con eso pues eh, tomar la decisión. ¿Listo? Bueno, preguntas. Bueno, entonces comentarios. ¿Cómo les pareció el negocio? ¿Cómo les pareció el tema? ¿Sí les quedó claro? Pues, profe, lo que pasa es que digamos que es como por las, ¿cómo es que se dice eso? Digamos las letras, o sea, no está el nombre completo, entonces siento que en mí puede confundirme un poco eso. Bueno, ok. Yo me voy a traer las fórmulas para acá. Voy a hacer lo mismo que hice con esta formulita. Voy a cortarlas para que nos queden tal como están aquí. Se las voy a colocar por aquí, ¿ok? Para cada una de estas dos cosas que nos queda faltando. 3, ¿no? 4. 2 para acá y 2 para acá. Para la suma de los cuadrados y para el cuadrado medio. Y aquí también para la suma de los cuadrados y el cuadrado medio. Entonces hagámoslo de una vez. Profe, ¿usted nos va a volver a subir ese documento, sí, así modificado? La idea de tratar de hacerlo como tan explícito es esa, es compartirlo con ustedes. Ok, profe, y el producto 3 trata de este tema. Señora. El producto 3 trata de este tema. Correcto. El producto 3 trata de este tema. Profe, es que estaba mirando y en plataforma parece que para entregar este viernes, el producto 3. No, me toca cambiarlo porque falta otro tema, que es el tema de bloques aleatorizados. Ah, ok, listo, profe. Voy a cambiarlo porque nos falta otro tema. Bloques aleatorizados. Bueno, entonces me voy a traer para acá las formulitas. Texto. Aquí está. Este es el LSD antes del estudio. Tengo que traer para acá. Ok, listo. Entonces vamos a recortar esto.
Bueno, yo les voy a colocar por aquí. Ustedes lo pueden trastear para donde quieran. Bueno, entonces tienen cuadrado medio de los tratamientos, pero para poder hacer esto, pues tienen que colocar primero la suma de los cuadrados de los tratamientos. Ok. Tienen esto también, pero para hacerlo primero tienen que hacer la suma del cuadrado del error y después si harían esto. Ok. Bueno. Guardemos esto. Ta, 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 ta. Estadística de los negocios. Bueno. Sábados. No. Bueno, listo. Esto ya está guardado. Ah, pero no lo he colocado. No lo he colocado. Hagámoslo de una vez. Pues, bueno, aquí tiene ya el archivo. Bueno, entonces, resulta que las cosas tienen varias maneras de resolverse. Entonces, vamos a mirar cómo nos ayudamos con Excel, con su función, para que esto nos quede más fácil. Es decir, cómo utilizamos la tecnología para esto. Vamos a abrir otra paginita. Otra hoja aquí en Excel. Perfecto. Y vámonos a
ya hacemos normalmente. Vámonos a datos. ¿Ok? Vámonos a análisis de datos. ¿Ok? Vámonos aquí, subamos esta barra. Análisis de varianza de un factor. ¿Se acuerdan que es de un factor? ¿Ok? De un factor. Le decimos aceptar. Pero me toca hacerlo en el otro lado. Cancelemos, me toca devolverme para acá. Cerremos un pico, ya vamos para allá. Ok. Listo. Entonces, nuevamente. Entonces, análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. Seleccionamos los datos iniciales, incluyendo las etiquetas. Aquí. Perfecto. Aquí tiene la significancia del 0.05. Vamos a señalar los rótulos en la primera fila. Y vamos a pedirle que nos lo haga en esta misma hoja. En esta misma hoja. Entonces, le selecciono el rango de salida. Para poder hacer esto, recordemos que nos tenemos que meter aquí, porque si no nos cambia los datos de entrada. Tenemos que meternos aquí y vamos a decir los que nos coloquen la salida por aquí. Ok, aceptar. Listo. Entonces, mire, aquí tenemos inicialmente el método 1, el método 2 y el método 3. Cada uno de ellos tiene un tamaño de 5. La suma de eso nos dio 310 y nos dio, aquí tenemos todos estos valores. Aquí nos calculó el promedio para cada uno de ellos y aquí nos calculó la varianza para cada uno de ellos. Es decir, esta primera parte aquí nos las está presentando. Pero aquí abajo nos hace el análisis de varianza. Nos dice, mire, la suma de los cuadrados entre tratamientos fue de 520. ¿Okay? La suma fue de 520. Aquí está, mire, 520. ¿Okay? 520. Dentro de los tratamientos fue 340. Aquí están, 340. Los grados de libertad en el numerador fueron 2. Los grados de libertad dentro del tratamiento fueron 12. El cuadrado medio es 260, el cuadrado medio es 2833, el valor de F es 917, el valor de F crítico es 3.88. Pero también me dice, mire, la probabilidad, que ese es el famoso p-value, es de 0.003. Con p-value nosotros rechazamos siempre y cuando el valor de alfa sea mayor que p-value. En nuestro caso, el alfa fue de 0.05, lo acabamos de dárselo a Excel para que nos calculara. ¿Ok? Y 0.05 es mayor que 0.03. Por lo tanto, la decisión sigue siendo rechazar la hipótesis nula. Esto que tenemos aquí abajo donde dice análisis de varianza se llama una tabla ANOVA. Una tabla ANOVA que tiene los siguientes componentes. Tiene el origen de las variaciones. Entonces, hay dos variaciones entre tratamientos y dentro de los tratamientos. Y aquí nos dice cuál es la varianza entre y la varianza dentro y cuál es el valor de F, el estadístico F. Todo esto que está aquí también resumido. ¿Ok? Analicen bien este cuadrito porque esto que está aquí es la división de esto entre esto. Esto que está aquí es la suma de esto. Para todos estos totales son las sumas. ¿Ok? Recuerden, los grados de libertad son K menos 1 y NT menos K. Aquí está, ¿no? Aquí está explicado todo esto. ¿Más preguntas? ¿Sugerencias? ¿Dudas? Profe, Señor. profe, el p-value es equivalente a f de la prueba, ¿cierto? No, señor.
El p-value es un valor independiente de ese. El f de la prueba nosotros lo calculamos siempre o Excel no lo da. Mire, el f de la prueba está aquí. Ya te lo muestro. El f de la prueba está aquí. ¿Ok? Y el p-value está a continuación. Esta probabilidad, me lo presenta como la probabilidad, este es el p-value. El f de la prueba está aquí y el f crítico está aquí. Ah, ok, profe, no lo había visto. Sí, señor. Esto, pilas con este cuadrito, ¿ok? Apréndase cómo se hace, ¿no? Mire qué es, cómo llego aquí. ¿Listo? Bueno, jóvenes. ¿No hay más preguntas? No hay preguntas, mejor dicho. ¿No hay más preguntas? Bueno, aquí le dejé todas las fórmulas. Bueno, yo por hoy tengo agotado el tema. Entonces, la próxima clase, la próxima tutoría, nosotros vamos a trabajar, vamos por el libro mejor, una cosa que se llama bloques aleatorizados. Todo eso que está aquí son las soluciones de lo que hicimos ahorita. Esta es la solución de lo que hicimos ahorita. Okay. Por aquí también está ¿qué? El SD también está por ahí. Listo. Y nos vamos a ir, bueno, aquí está el LSD. Aquí está el LSD. LSD. Y vamos a pasar al diseño de bloques aleatorizados. Es también un análisis de varianza. Lo que pasa es que este cuadrado medio del error o cuadrado dentro de los tratamientos lo vamos a dividir en dos partidas. Una parte que es asignada a los bloques y otra parte que es asignada al error. ¿Qué son bloques? Bloques son elementos que utilizamos y que observamos su comportamiento. Recordemos que aquí, en lo que acabamos de hacer hoy, asignábamos aleatoriamente un individuo a un tratamiento. ¿Okay? Y ese individuo siempre trabajaba dentro de ese tratamiento. Aquí el bloque es un elemento que pasa por los números de tratamientos que tengamos. ¿Ok? Pasa por el número de tratamientos que tengamos. Va a probar en el método A, suponiendo que fuera aquí, va a probar en el método. Pedro ya no va a trabajar solamente en A, va a trabajar en A, va a trabajar en B y va a trabajar en C. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar una variación por bloques. Ese bloque, cada uno de los elementos que está ahí se conoce como un bloque. Cada bloque me va a generar una variación. Entonces, esa variación se la vamos a quitar al cuadrado medio del error para que nos quedemos solamente con el cuadrado del procedimiento como tal y no con la subjetividad del elemento que realiza la tarea. ¿Ok? Y vamos a ver cómo hacemos eso. Es muy parecido, ¿no? Sencillamente nos aparece un factor más y es un poquito más largo el ejercicio, pero no es más. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Nos vamos. Gracias por su asistencia, gracias por su atención. Espero haber sido lo más claro posible. Si faltó algo, pues por favor háganmelo saber. Es mi interés que ustedes queden pues satisfechos con lo que recibieron y que esto pues realmente les genere mayor conocimiento y mayores herramientas para su desempeño. ¿Listo? Bueno, profe, muchas señor, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, ok, buen día. Que la pasen muy bien.
Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Igualmente, profe. que descanse. Ok, gracias.